Hola, somos el grupo 2 de la clase de Teorías y Metodologías del Trabajo Social 5, sección 11. Asimismo, el grupo está conformado por Sisi Celaya, Génesis Mendoza, Dayana Ramos, Génesis Amador, Hilary Elvir, Kenzie Álvarez y mi persona, Eliezer Vázquez. En el transcurso de este video, daremos a conocer algunas teorías de la incidencia de la cuestión social en políticas públicas, enfoques, metodologías de intervención, herramientas y técnicas. Los contenidos a desarrollarse son los siguientes. En primer lugar, se brindará un contexto de lo que tratará el video a partir de la introducción. Seguidamente, se hablará de la teoría de la incidencia de la cuestión social, la cual es nuestro tema central. Como tercer punto, la teoría de los derechos humanos. Como cuarto, la teoría de los movimientos sociales. Como quinto, la teoría de la acción colectiva. Como sexto punto, teoría de la construcción social. Como séptimo, la teoría del Estado. Como octavo punto, teoría de la dependencia. Como noveno punto, teoría marxista. Y como último lugar, se brindará una conclusión de nuestro tema central de las teorías de la incidencia de la cuestión social en políticas públicas. Buenos días, público en general. Este trabajo se fundamenta en la teoría de la incidencia de la cuestión social en las políticas públicas, la cual plantea que los problemas sociales no ingresan automáticamente en la agenda estatal, sino que deben ser construidos social y políticamente para lograr visibilidad y atención. A partir de esta teoría se explorarán los enfoques que se derivan de ella, analizando cómo el Estado, junto a distintos actores sociales, define prioridades, responde a las desigualdades y configura políticas frente a las diversas manifestaciones de la cuestión social. Asimismo, abordaremos 7 teorías que se desprenden de la teoría central, que es la de la teoría de la incidencia de la cuestión social en las políticas públicas. Teorías de incidencia de la cuestión social en políticas públicas. Las teorías de incidencia de la cuestión social en políticas públicas son enfoques conceptuales que explican cómo se interpreta y se aborda la cuestión social, es decir, los problemas sociales derivados de las desigualdades económicas, políticas y culturales. Desde las políticas públicas, estas teorías permiten comprender cómo el Estado, la sociedad y otros actores definen y responden a los problemas sociales. Los enfoques, dimensiones y ejes principales de las teorías son el enfoque liberal, enfoque marxista o crítico, enfoque neoliberal, enfoque social demócrata o de bienestar, enfoque en derechos humanos, enfoque en desarrollo humano, enfoque de capacidades. La metodología o intervenciones de estas teorías es de acuerdo a los enfoques, es decir, cualitativo e histórico estructural cuando el enfoque es marxista, cuantitativa centrada en la eficiencia y resultados cuando el enfoque es neoliberal, mixta, cuantitativa y cualitativa cuando el enfoque es socialdemócrata y de desarrollo humano, y cualitativa con soporte cuantitativo cuando es en derechos humanos. En cuanto a las herramientas y técnicas, utilizan encuestas estadísticas, análisis de impacto, análisis histórico, discursos, la teoría crítica, la evaluación costo-beneficio, indicadores de eficiencia, estudios comparados, análisis de bienestar, estudios de caso, análisis jurídico e indicadores de derechos humanos. Asimismo, vamos a explorar la teoría de los derechos humanos, un pilar fundamental en la búsqueda de la justicia y la dignidad global. Primero, el concepto. La teoría de los derechos humanos nos dice que no son solo ideas o leyes, es un marco ético y jurídico dinámico que impulsa la acción y transformación social.
se basa en una premisa innegociable. Todos los seres humanos poseemos una dignidad inherente y de ella derivan derechos que son universales, inalineables, interdependientes e indivisibles. Es en esencia la guía para un mundo donde el valor de cada persona sea plenamente reconocido. Pasando a sus enfoques, dimensiones y ejes principales, la teoría nos ofrece diversas lentes para entender los derechos humanos. Realizamos un análisis sistémico de las violaciones y de los propios derechos, entendiendo sus conexiones. También un análisis dinámico de su evolución histórica. Los enfoques claves son la dignidad humana como centro, el jurídico que ve los derechos como normas vinculantes y el socioeconómico que busca garantizar los propios derechos, entendiendo sus conexiones. Para llevar esto a la práctica existen metodologías o intervenciones claves. La primera es legislar y establecer un marco normativo sólido que posibilite los derechos, luego implementar políticas públicas con un claro ejemplo de derechos humanos. Es fundamental crear mecanismos de protección y garantía, tanto judiciales como no judiciales, para que las personas puedan exigir sus derechos. Además, el monitoreo, documentación y denuncias son cruciales para visibilizar las violencias y, por supuesto, la educación y sensibilización para empoderar a la sociedad. Finalmente, las herramientas y técnicas son nuestro arsenal práctico. Como pueden apreciar, existen diversas. Incluyen el diagnóstico y monitoreo de la situación de los derechos, la herramienta de incidencia jurídica y exigibilidad, como el litigio estratégico, la de comunicación estratégica y sensibilización para llegar a la opinión pública, y la de movilización social y acción colectiva para generar presión y cambio. En síntesis, la teoría de los derechos humanos es un llamado a la acción. Nos da el qué, los derechos, el por qué, la dignidad, el cómo mirar, los enfoques y el con qué actuar, las metodologías y herramientas para construir sociedades más justas y equitativas para todos. Continuando con el abordaje de las teorías de la incidencia de la cuestión social, es importante mencionar la teoría de los movimientos sociales, que se define como la forma de acción colectiva que busca promover o resistir cambios en la sociedad y que se caracteriza por su organización y continuidad en el tiempo y orientación hacia objetivos comunes. En esta teoría sobresalen autores como Ser, Alberto Melucci y Sidney. También, cuando hablamos de la teoría de los movimientos sociales, es fundamental hablar de los enfoques, dimensiones y ejes principales. Uno de los enfoques es la teoría de la movilización de recursos, que sostiene que los movimientos sociales surgen cuando los individuos pueden movilizar recursos. Estos pueden ser económicos, humanos y organizativos, y esto para poder actuar colectivamente. Como segundo enfoque tenemos el enfoque del proceso político, que este enfoque considera que los movimientos sociales emergen cuando existen oportunidades políticas favorables, como divisiones entre las élites o aperturas en el sistema político. Y finalmente tenemos el enfoque de nuevos movimientos sociales, que se centra en movimientos que buscan cambios culturales y simbólicos, más que económicos o políticos, y que a menudo se organizan en torno a identidades colectivas. Asimismo, cuando hablamos de la teoría de los movimientos sociales, es crucial hablar de las metodologías e intervenciones, donde el estudio de los movimientos sociales ha empleado diversas metodologías para comprender su dinámica y efectos. Una de ellas es el análisis de discurso, que examina cómo los movimientos sociales construyen marcos interpretativos. Asimismo, otro de las metodologías es el estudio de caso, donde se analizan movilizaciones específicas para entender sus particularidades y contextos. Otra de ellas es la etnografía militante, que implica la participación activa del investigador en el movimiento para obtener una comprensión profunda. Y finalmente el análisis de redes sociales, el cual resulta para el estudio de las conexiones entre los actores dentro de los movimientos y cómo éstas influyen en su eficacia. Para concluir sobre la teoría de los movimientos sociales, es importante hablar de las herramientas y técnicas, porque los movimientos sociales utilizan diversas herramientas y técnicas para
organizarse y lograr sus objetivos. Una de ellas es el mapeo de actores, que identifica a los diferentes grupos involucrados y sus relaciones. Otras son las matrices de poder e interés, que evalúa la influencia y el interés de los actores claves. Y otra de ellas son las técnicas de comunicación popular, porque incluyen el uso de teatro, murales y redes sociales para difundir mensajes. Y finalmente las campañas de incidencia, las cuales permiten comprender actividades como las peticiones, las protestas y alianzas para influir en las políticas públicas. Pues continuaré con la teoría de la acción colectiva. Pues tenemos que la teoría de la acción colectiva es una forma en que las personas pues se organizan para enfrentar las problemáticas sociales como la desigualdad o la exclusión, y pues a través de ella se hacen visibles estas injusticias y se generan presiones para cambiar ya sean políticas o decisiones que puedan afectar a lo que es la sociedad. Por eso es clave en la parte de la incidencia de la cosa social, porque no solamente denuncian los problemas, sino que también busca transformarlos desde la participación y la organización comunitaria. También tenemos los enfoques y dimensiones de la teoría de la acción colectiva, pues como un enfoque principal es la acción racional, pues se propone que las personas o los individuos deben actuar de manera racional, evaluando costos, beneficios antes de participar en acciones colectivas. También tenemos la teoría, la movilización de recursos, que enfatiza la importancia de los recursos, ya sean económicos, humanos, organizativos, esto para que esa acción colectiva se lleve de manera organizada y estratégica y pues que sea muy efectiva. Tenemos el enfoque del proceso político, que se considera que las oportunidades políticas como la apertura de un sistema político o divisiones entre élites pues faciliten lo que es la acción colectiva. También están los nuevos movimientos sociales, pues estos se centran en cuestiones de identidad, cultura y calidad de vida, más que en demandas pues económicas tradicionales. Tenemos como dimensiones claves la identidad colectiva, es la construcción de unos otros para la motivación de acción conjunta. Tenemos el conflicto y consenso, pues las acciones colectivas pueden orientarse hacia el conflicto como estructuras existentes o consensos para el cambio. Tenemos la solidaridad versus la agregación, pues la solidaridad implica un compromiso profundo con el grupo, mientras que la agregación se basa en intereses individuales coexistentes. Y tenemos los marcos de acción colectiva, que es esas interpretaciones compartidas que se legitiman y motivan a la acción colectiva. Como metodología de intervención tenemos el análisis de discurso, que es el lenguaje y la comunicación que pues utilizan las personas para movilizar a los actores. Tenemos los estudios de caso, pues esas son investigaciones detalladas y profundas pues para extraer lecciones y patrones para lo que es la acción colectiva. La etnografía militante, que es la participación activa en un movimiento social para comprender desde sus adentros pues las dinámicas y los significados. Tenemos el análisis de redes sociales, pues estudia las conexiones entre actores para entender la difusión e información de sus recursos. Y como último tenemos las herramientas y técnicas, como unas tenemos el mapeo de actores, pues identifican a los diferentes actores involucrados, sus intereses y sus relaciones de poder. También las matrices de poder, que son la evaluación de la influencia y el interés de los actores clave pues para diseñar estrategias de intervención. Técnicas de comunicación popular, pues es el uso de medios accesibles y participativos para informar y movilizar a la comunidad. Y las campañas de incidencia, que son estrategias planificadas para influir políticas públicas o decisiones institucionales. A manera de resumen, pues vemos que la incidencia de la cuestión social en la acción colectiva pues es muy importante y fundamental pues para visibilizar y transformar problemáticas sociales estructurales, ya que permite la articulación de demandas y presión sobre las instituciones para lograr cambios significativos, y fomenta la participación ciudadana y el empoderamiento de comunidades, y contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Además, otra de las teorías de la incidencia de la cuestión social en políticas públicas es la teoría de la construcción social. La teoría de la construcción social en políticas públicas sostiene que las percepciones sobre los grupos sociales influyen en la manera en que las políticas públicas les benefician o les imponen restricciones. Según este enfoque, los problemas sociales no son fenómenos objetivos, sino que emergen a través de procesos discursivos y representaciones políticas. Asimismo, los enfoques, dimensiones y ejes principales
de la teoría de la construcción social son los siguientes. Perspectiva crítica sobre interseccionalidad. Análisis de la influencia de las percepciones sociales en la toma de decisiones políticas. Importancia de las representaciones sociales en la conceptualización de problemas y soluciones públicas. Evaluación de cómo las políticas refuerzan o transforman construcciones sociales preexistentes. Y por último, vinculación entre construcciones sociales y desigualdad. Metodología o intervenciones para ejecutar la construcción social. Número 1. Construcción social aplicado. Análisis de discursos, empoderamiento comunitario y educación y sensibilización. Asimismo, las herramientas y técnicas de la construcción social son las siguientes. Indicadores de percepción social, matrices de impacto social, entrevistas y grupos focales, etnografía aplicada y por último, simulación de escenarios. En síntesis, la teoría de la construcción social impacta la formulación de políticas públicas al influir en cómo los grupos sociales son percibidos y categorizados por los tomadores de decisiones. Estas construcciones afectan la distribución de beneficios y restricciones gubernamentales. En América Latina, la cuestión social y su evolución han sido clave en el desarrollo del Estado social, donde la forma en que se conceptualizan los problemas determina las estrategias de intervención. Es decir, nos muestra que las políticas públicas no surgen en un vacío, sino que están determinadas por las representaciones que las sociedades tienen de sus problemas. Continuaré con la teoría del Estado. La teoría del Estado analiza cómo el Estado organiza, mantiene y ejerce el poder en una sociedad. Examina su papel en la reproducción del orden social, las desigualdades y las relaciones del poder. El Estado es concebido como un conjunto de instituciones que ejercen dominación mediante la coerción y el consenso, regulando la vida social en favor de ciertos intereses de clase. También cuando hablamos de la teoría es fundamental hablar sobre sus enfoques, dimensiones y sus ejes principales. Como enfoque tenemos lo que es el enfoque liberal, que esta considera que el Estado debe de intervenir lo menos posible. El liberalismo clásico deja los problemas sociales en manos del mercado y el liberalismo social admite cierta intervención estatal para asegurar mínimos de bienestar. Tenemos lo que es el enfoque de la gobernanza, que esta propone una forma de gobernar colaborativa donde el Estado trabaja en conjunto a la ciudadanía, ONGs y empresas. Como dimensiones tenemos la dimensión histórica, que el Estado se transforma con los cambios sociales, sus formas de actuar responden a las necesidades de cada época. La dimensión política, esta aborda la cuestión social en un acto político que define qué derechos se garantizan y cómo se distribuyen los recursos. Como ejes clave de la incidencia tenemos lo que es la legitimidad del Estado, que esta es la forma en la que el Estado responde a los problemas sociales y que afecta su aceptación por parte de la población. Tenemos lo que son las funciones del Estado, que el Estado ya no solo protege y castiga, también debe asegurar servicios básicos y derechos sociales. Asimismo, cuando hablamos de la teoría es crucial hablar sobre la metodología o intervención para poder ejecutarla. Tenemos lo que es el análisis de discurso político, que esa permite entender cómo se comunican los gobiernos o instituciones y qué ideologías hay detrás de sus mensajes. Tenemos lo que es el estudio de caso, que esta se analiza a un caso en específico, ya sea de la comunidad, una institución o una familia, para comprender sus problemas y posibles soluciones. Tenemos también lo que es el análisis institucional, que se estudia cómo funcionan las instituciones, ya sean las escuelas, hospitales, justicias, etcétera, y cómo estas pueden ayudar o limitar a la población. Y para concluir tenemos lo que son las herramientas y técnicas. Tenemos lo que es el mapeo de actores, que es identificar las personas, grupos o instituciones que influyen en una problemática y cómo se relacionan entre sí. Tenemos también lo que son las matrices de poder e interés, que esas se usan para clasificar a los actores según cuánto poder tienen y qué tanto interés tienen en una situación. Y por último tenemos los indicadores de legitimidad y gobernanza, que estas miden qué tan legítimo es el accionar del Estado o de una política pública y cómo se están gestionando los recursos. Ahora conoceremos sobre la teoría de la dependencia.
La teoría de la dependencia surgió en América Latina en la década de 1960, intentando explicar las nuevas características del desarrollo socioeconómico de la región. La teoría de la dependencia tiene un enfoque económico que estudia las relaciones entre los países, asumiendo que las relaciones entre las naciones a nivel comercial y de flujo del capital se fundamentan en la existencia de naciones dominantes y naciones dependientes, o también llamados como países centrales y países periféricos. Esta teoría tiene la idea de que las antiguas potencias coloniales conservan la riqueza a expensas de las antiguas colonias empobrecidas. Esto debido a los amplios efectos del colonialismo en África, Asia y América Latina. La teoría de la dependencia se basa ampliamente en una teoría marxista del desarrollo. Según esta teoría, las antiguas colonias están siendo explotadas económicamente por las antiguas potencias coloniales y necesitan aislarse del capitalismo y del libre mercado para poder desarrollarse. Algunas de las corrientes más distinguidas de la escuela de la dependencia son la corriente neomarxista, la corriente marxista pero más ortodoxa, por su aceptación del papel positivo del desarrollo capitalista y de la imposibilidad del socialismo para alcanzar el desarrollo. También la teología de la liberación, que en Estados Unidos, África y Asia, la teoría de la dependencia profundizaba su campo de influencia a través de esta teología, ya que ambas comparten un enfoque crítico sobre la injusticia social y la opresión, la teoría del imperialismo y la teoría del sistema mundo, que esta busca analizar la formación y evolución del modo capitalista de producción como un sistema de relaciones económicos, sociales, políticas y culturales que nacen al final de la Edad Media en Europa. En cuanto a las metodologías, la teoría de la dependencia interviene en los países al ofrecer una forma crítica de entender su lugar en el sistema mundial y propone algunas transformaciones estructurales para romper con la subordinación histórica, como ser el aislamiento de la economía para el desarrollo, que este es un método para romper el ciclo de dependencia que consiste en el que país en desarrollo aísle su economía y sus asuntos de las economías más poderosas y desarrolladas, convirtiéndose esencialmente en autosuficientes. En segundo lugar tenemos la revolución socialista para el desarrollo, que sugiere una revolución socialista que pueda ayudar a superar el dominio de la élite occidental, como en el caso de Cuba. Y en tercer lugar tenemos el desarrollo asociado o independiente. En estas circunstancias, un país sigue formando parte del sistema de dependencia y adopta políticas nacionales del crecimiento económico, como ser la industrialización por sustitución de importaciones. Esto se refiere a la producción de bienes de consumo que de otro modo se importarían del extranjero. Bastantes países sudamericanos lo han adoptado de manera exitosa. Finalmente tenemos las herramientas y técnicas, que estas son el análisis de datos estadísticos, el análisis de la concentración del capital, el análisis comparativo y el análisis documental y los indicadores. Y finalmente la teoría marxista. El marxismo deriva su nombre del apellido Marx, cuya obra compuesta en gran medida junto a su compañero Engels, 1820 y 1895, formó la base teórica de este modelo e influyó en numerosos movimientos políticos y procesos revolucionarios del siglo XX, como la Revolución Rusa, la Revolución Comunista China y la Revolución Cubana. Dentro de los enfoques, dimensiones y ejes principales de la teoría se encuentra el análisis materialista. La escuela marxista enfatiza la importancia de los factores materiales como la economía y las condiciones de trabajo en la configuración de la sociedad. La lucha de clases. Según Marx, la historia de todas las sociedades hasta ahora ha sido la lucha de clases. La crítica al capitalismo.
Los marxistas critican el sistema capitalista por su tendencia a concentrar el poder y la riqueza en manos de unos pocos, generando así la explotación y la alineación en la clase trabajadora. La transformación revolucionaria. Para los marxistas, el cambio social solo puede lograrse a través de la revolución, pero esta tiene que ser liderada por la clase trabajadora. La metodología o las intervenciones de la teoría son las siguientes: el materialismo histórico o dialéctico, el método dialéctico de deducción lógica y síntesis genética. Y dentro de sus herramientas y técnicas se encuentra el análisis de clase, crítica ideológica, análisis de infraestructura y superestructura, conciencia de clase y dialéctica de lo concreto. Muchas gracias por su atención.